Y que es un problema ya irreversible, o sea que no tiene paro y mucho menos reversa. Va a avanzar hasta convertirnos realmente en un mundo asfixiante, en un mundo que nos matará finalmente. Y esto de los deshielos en los polos, los adelantos y los cambios climatológicos tan bruscos que tenemos en el mundo, me decían o nos decía una señora muy documentada en la República Dominicana. Aquí en República Dominicana tenemos un fenómeno este año que nos adelantó el tiempo o la temporada anual 3 meses adelante. Nos tiene desconcertado esto. Yo le decía, no es el único, el mundo entero está así. Hay un desconcierto. Entonces, están apareciendo muertes ya a causa de esto, y de acuerdo, y era solo lo que tal vez quería comentarles, pero dije, bueno, ¿por qué no estudiamos de una vez el libro del Apocalipsis, darle una repasadita, capítulo por capítulo, a ver si logramos terminarlo antes que las cosas no estén más difíciles? ¿Cómo es que primero la naturaleza va a ser afectada de acuerdo a las plagas que van a venir antes de la segunda venida del Señor, y después los hombres, los seres humanos, vamos a ser los afectados? Pero primero la naturaleza daría brotes de ser afectada tremendamente por los cambios. Vamos al libro del Apocalipsis. Entonces es bueno repasar las cosas. Es una de las buenas reglas de la enseñanza, la repetición. Por eso Dios dijo, desde que dio los mandamientos a Israel, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. Entonces es una regla dentro de la enseñanza preciosísima, ordenada por Dios, la repetición. La repetición es la base de la enseñanza. Se estima que una quinta parte de la Biblia es profecía, así que no podemos ignorar la profecía. Y se estima que 1/3 de esa quinta parte de la Biblia, de la profecía, habla respecto a los tiempos del fin, a la segunda venida del Señor. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 24 mencionan la segunda venida del Señor. Y de los 27 libros, 14 se le atribuyen al apóstol Pablo, y en sus 14 libros o cartas Pablo hace referencia en más de 50 ocasiones de los tiempos del fin en relación a la segunda venida del Señor. En la Biblia hay cientos de profecías, no menos de 300, que claramente hablan de la segunda venida del Señor y de las cuestiones del fin. Y es un libro de profecías, el libro del Apocalipsis, dadas en visión, y aunque a los ojos de Dios todas las profecías de este libro del Apocalipsis ya han ocurrido, y por lo tanto la mayoría de los verbos que se usan en el libro del Apocalipsis están en tiempo pasado, como si esto ya ocurrió, porque ante los ojos de Dios, pues esto ya pasó. Y por eso la mayoría de los verbos los vamos a encontrar que están en tiempo pasado. Así que también contiene relatos que ya ocurrieron. Y yo creo que este libro del Apocalipsis está al último, porque es el libro de las conclusiones. El libro de Génesis, la palabra Génesis significa principio. El libro de Génesis es el libro de los principios, el libro de los orígenes. Si no estuviera el libro del Apocalipsis, la Biblia estaría en un vacío, no tendría una conclusión. Así que el libro del Apocalipsis es el libro del final, es el libro de las conclusiones, y es un libro de conclusiones en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto a la Biblia y en cuanto a lo que nos plantea Dios
desde el libro del Génesis. Y vamos a empezar con el versículo 1 y ver algunas cosas. Haremos énfasis sin duda en cosas y en otras no, según el Espíritu del Señor nos lo permita. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que veamos el libro del Apocalipsis? Si no, le damos por otro lado. Amén. Bien. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto o pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Hay una gran diferencia entre revelación, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno lee y hay un nivel más alto que la lectura, que es escudriñar. Escudriñar va más allá de la lectura. Y interpretar va más allá del escudriñamiento. Y cuando uno solo se maneja por el intelecto humano, uno arguye en estas cosas de leer, escudriñar, interpretar, y así es como es la tendencia popular de tratar de entender las cosas de Dios o de entender el plan de Dios. Y tal vez logremos, como por espejo oscuramente, tratar de tener comprensión, pero el nivel más alto de esto es, más que interpretación, necesitamos revelación. O sea, que el velo se corra y que la revelación, el epignosis de Dios, realmente se presente ante nosotros y podamos comprender estas cosas. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Se estima que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos estas revelaciones entre el año 90 al 100. Algunos historiadores estiman que pudiera haber sido entre el 95 al 98 de nuestra era o de la era común, cuando Juan recibe estas revelaciones. Así que han pasado prácticamente 2000 años y el Señor parece que se ha tardado en regresar, cuando Él dice las cosas que deben suceder pronto. Y algunos críticos escépticos dicen, bueno, creo que le erró aquí Dios con decirle a Juan de las cosas que deben suceder pronto. Han pasado 2000 años y todo esto en una gran parte quizá no se ha cumplido, o al menos en su totalidad. Pero lo que los críticos no piensan es que quien está hablando es Dios, y cuando Dios dice vengo pronto, tenemos que pensar en el pronto de Dios. ¿Y cuál es el pronto de aquel que habita la eternidad? 2000 años pues no son nada. Vengo pronto, y el que está diciendo eso es el Eterno. ¿Cuál es el pronto del Eterno? Bueno, pueden ser 1000 millones de años si quieren, y para Él es pronto, porque Él habita la eternidad. Pero podemos ver otros pasajes de la Biblia y algunos, el mismo libro del Apocalipsis, y el pronto de Dios no son millones de años. Sí han pasado, porque para Dios la Biblia dice que 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Así que para nosotros han pasado 2000 años, para Dios van 2 días. ¿Qué pasan? A lo mejor se anima y viene en el tercero, ¿no? Versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Eso es lo menos que vamos a sacar en el estudio del Apocalipsis, ser bienaventurados. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Así que una bienaventuranza con doble porción. Lea y escuche las palabras de esta profecía, y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, no solamente debe movernos
la inclinación de